y no me voy a extender más porque seguramente algunos tendréis ganas de hablar y de tomar la palabra sobre el particular. Sí, mira, yo lo resumiría, o intentaría resumir diciendo que porque nosotros estamos muy ideologizados y porque el capitalismo, la derecha, ha invertido muchísimo dinero en desideologizar a la clase obrera y desmovilizar a los trabajadores y comprar a los sindicatos de clase. Esa es la clave, ¿no? Entonces, cuando nosotros, con la falta de formación, comparándola con la que tiene ahora cualquier joven, con la falta de formación que teníamos en aquellos momentos, porque estábamos en la dictadura y podías leer lo que podías leer, éramos multiactivistas. Es decir, yo me acuerdo que yo los fines de semana era activista vecinal en la Asociación de Vecinos de Verdún y después en la del Poblenou. Después, en las horas de la fábrica, estaba militando en el movimiento obrero y era el responsable de la célula de mi fábrica, del partido y del sindicato, de la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores. Antes, previamente, había estado en las comisiones y en el partido. O sea, militabas en 4 sitios: en la Asociación de Vecinos, en el movimiento obrero, en el sindicato y en el partido. ¿Eso qué quería decir? Que eras un monje de la política. Tu vida pasaba como objetivo prioritario por la política, y el trabajo, la familia, los estudios, todo era aplazable en función del objetivo principal. Porque además el objetivo principal, si te lo creías, te llevaba a no saber si mañana vivirías, ¿no? Porque decía, oye, hoy toca, pues esta noche vamos a tirar octavillas por la huelga general de la Bazán, año 72, ¿no? Pues venga, vamos a tirar octavillas al barrio de la Trinidad. Y por tirar octavillas, la Guardia Urbana te tiraba tiros a la cabeza, no a los pies, a la cabeza, ¿vale? La Guardia Urbana de Barcelona, ¿no? Es decir, cuando vivías aquello, todo lo que no era política, para ti era marginal. Y lo que te hacía vivir era la ideología, la ilusión por tirar la dictadura abajo, por conseguir la democracia, y para nosotros, los que éramos más rojos, para hacer la revolución. Hasta tal punto que, eso que decía, pues que algunos nos mandaban, vete voluntario al ejército a montar las comisiones de soldados, y a los otros, vete voluntario a Zaragoza a hacerte oficial del ejército, porque hay que construir el ejército rojo emulando a Trotsky. Es decir, pensábamos en nuestro sesgo cognitivo, que llaman ahora los psicólogos, que estaba toca de Ditch. O sea, claro, cuando hacíamos la manifestación en las Ramblas, o cuando hacíamos el acto de fin de campaña en la Plaza España en el 78, o sea, éramos 5.000 personas. Decíamos, si nosotros somos 5.000 personas, y eso solamente son los militantes, los votantes tienen que ser la de Dios. No, después, como se ha demostrado en sucesivas elecciones, no solamente en España, en el resto del mundo, los rojos son los que despiertan al personal, los que hacen de vanguardia del proletariado, la punta de lanza que se funde y se quema porque va abriendo camino, ¿sí? Y los que vienen detrás dicen, me apunto a lo tuyo, tal, pero yo no quiero, ahora que ya tenemos convenio, dice, bueno, pero cabrón, si tú no te has afiliado al sindicato, dice, bueno, pero yo disfruto de los resultados de los convenios colectivos que habéis negociado vosotros y que os ha costado tanta huelga, ¿sí? Pues esto ha pasado con la sociedad. La sociedad después, cuando vino la democracia, dijo, esto es muchísimo mejor que la dictadura que teníamos antes, y nos acomodamos. Y a partir de aquí vino no solamente la acomodación de la gente que no le gusta jugarse la vida cada día, como nos la jugamos los demás, sino que ha venido la inversión en desideologización, en relativizar las derechas y las izquierdas ya no existen. Ha habido gente que provenía de la juventud del Partido Comunista y han acabado diciendo, cuando ha montado su nuevo partido, que no existe la derecha y la izquierda. Estoy hablando de Podemos, imaginaros, si han contribuido a confundir al personal. ¿Sí? Ahora ya vuelven a decir que soy comunista. Pero se ha contribuido mucho a que la gente no sepa por dónde va. Y cuando se dan casos de corrupción en la derecha de forma sistemática, porque esa es su modus vivendi, ¿sí? Los 4, ahora veníamos hablando por el camino, los 4 secretarios de finanzas del PP, el tema Gürtel, 30 años robando. Bueno, pues es que, como dijo Zaplana, yo me he metido en la política para forrarme. El ministro de Trabajo del PP. Ellos ya sabemos que entran para eso, pero cuando esos casos se dan, aunque sean en menor escala, también en la izquierda, pues la gente entonces aprovecha esto para decir, aprovechan para decir una frase que me decían mis padres a mí, a todos los que eran franquistas sociológicos, que no entendían de política.
todos los políticos, la política es mala por naturaleza. Todos los políticos son iguales, todos los políticos solamente van a aprovecharse, a forrarse. Entonces cuando tienen 3 o 4 casos, pues ya lo generalizan todo. Y entonces aprovechan para decir, ¿veis? No hay que meterse en política. Entonces en esos momentos hay menos gente. Yo que he estado dando cursos de acogida a los militantes, yo daba las cifras siempre de militantes que había en el PP, en Ciudadanos, en Convergencia, en Esquerra Republicana, en el Partido Socialista, en todos. Bueno, pues daros solamente un dato que recuerdo de memoria. Cuando Zapatero pierde las elecciones, hay 350.000 militantes en el PSOE, registrados en el Congreso del 2012, que se hizo en Sevilla, los que se enfrentaban Chacón y Rubalcaba. 350.000. En Cataluña, 25.000. Se pierden las elecciones en España, el Partido Socialista. Se pierden las elecciones en Cataluña, Montilla, y automáticamente la gente que se apuntaba a los partidos era para ver si pillaba, porque el 50% se borra y pasan a 100.000 en el Partido Socialista y a 10.000 en el PSC. De golpe, en 3 meses se va el 50% de la gente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? No había ideología. ¿Y quién se dedicaba a la ideología? Pues eso no lo habían dejado a mí, ¿no? Me decían, oye, tú que vienes de la agitación y propaganda de la dictadura, a ti que te gusta toda la formación, venga, la formación para ti. Y me tuvieron, porque yo quise, claro, 25 años haciendo lo mismo, formación para la gente. Pero aún así, tú al final te dabas cuenta de que la materia prima que tú tenías que transformar, es decir, las personas físicas, tenían un problema, que era que tu ideología no les calaba del todo, porque tu ideología implicaba ilusión, transformación y sacrificio personal a costa de la ideología. Y decían, no, Javier, si yo te entiendo, me decían, yo hacía una intervención en el Consejo Político Nacional y me esperaba que como yo sabía cómo pensaban con los que me reunía, porque les daba formación, decían, estoy afinando con ellos. No me aplaudía nadie. Y después me los encontraba en el lavabo, ¿sí? Con la mano ocupada y tal, y me daban. Decían, hostia, qué buena tu intervención y tal. Digo, cabrón, aparte que me estás saliendo mear fuera de sitio. Y ahí, ¿por qué no me has aplaudido ahí dentro? Y hombre, ¿qué quieres? ¿Que me quiten de la lista? Esa es el leitmotiv fundamental para estar hoy en cualquier partido político, en cualquiera. ¿Sí? Es el pragmatismo. Estoy en política porque me siento y he votado siempre más a la izquierda o he votado siempre más a la derecha, sí, pero no sé distinguir muy bien de qué va esto. Y no sé, nos seguimos encontrando. Ayer me hicieron una entrevista un compañero que es politólogo y profesor de historia en Andalucía y una de las preguntas que me hace en la entrevista está colgada. Me dice, bueno, pero como tú ya sabes, la derecha y la izquierda ya no existe. ¿Cómo? Dice, un profesional que explica esto en la universidad te dice que la izquierda y la derecha ya no existe. Pues claro, si esto, ¿cómo le vas a preguntar a un chaval de 20 años, de 23, que su profe ya le ha dicho que la izquierda y la derecha no existe? Pues esa desideologización lleva a la relativización. Y cuando te dicen, oye, yo mi primer problema que tengo en el Partido Socialista es cuando se dice, Acuerdo Nacional de Empleo, 1982, hay que negociar los convenios colectivos por debajo de lo que ha subido el IPC, por debajo de lo que ha subido los sueldos, ya lo diré, los precios. Decían, no, perdona, los sindicalistas lo que hacemos siempre es negociar cuanto menos la equiparación con el aumento de los precios. Y siempre, si puede ser, algo por encima, pero no vamos a negociar nunca por debajo. Pues sí, fue la primera vez que comisiones y UGT a nivel estatal negociaron el Acuerdo Nacional de Empleo, es decir, la paz social, a cambio de que hubiera democracia. Es decir, bueno, no, pero es que la democracia no es canjeable. O sea, yo no tengo que poner dinero para que haya democracia. Al contrario, la democracia me tiene que dar posibilidades de luchar sin perder la vida para conseguir mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. Ah, pues no, tú ya no empiezas a cuadrar aquí, ¿no? Y los sindicatos, bueno, de los que estáis aquí, coincido con muchos de vosotros el 1 de mayo y en las manifestaciones que seguimos haciendo por aquellas políticas públicas que yo siempre digo son las que definen a quién es de izquierda y quién es de derechas. Eso lo define siempre un partido político cuando hace el boletín oficial del Estado. ¿A qué dedica los presupuestos generales del Estado? ¿A más dinero para educación? ¿A más dinero para sanidad? ¿O a más dinero para armas? Pues ya está, ahí lo tienes.
¿Sí? Es decir, pone más impuestos a los ricos o le rebaja los impuestos a los ricos, como hace el Ayuso. Le rebaja los impuestos a los ricos, pues ya tienes. Entonces, ¿quién es de izquierda y quién es de derecha? Sin impuestos no puede haber Estado social y democrático de derecho, no puede haber servicios sociales, no puede haber escalera social, no puede haber salario indirecto en educación, en sanidad, en cultura, en no sé qué. Bueno, pues todo esto que a mí me parece tan de cajón, la gente con 2 carreras como el tipo de ayer y que tiene un canal en YouTube, me dice que ya no existe la derecha y la izquierda. Y te tiras de los pelos y dices, ¿qué hostias hemos estado haciendo durante los 45 años de democracia para que esto no haya calado en la gente? ¿Sí? Yo creo que es y con eso termino, que es un defecto de la izquierda en el mundo. Porque, claro, cuando tú ves que se cae en el telón de acero la URSS en el año 90, después de haber estado gobernando casi 70 años, dices, pero ¿y ahora? ¿Y cómo Polonia ahora está a la derecha? ¿Y cómo Hungría ahora está a la derecha? ¿Y cómo Yugoslavia ahora está a la derecha? ¿Pero esto cómo puede ser? Pero si han estado educados durante 70 años, 2, 3, 4 generaciones, teóricamente se les ha educado desde una perspectiva de izquierda, ¿cómo ahora vuelven otra vez al egoísmo personal? Y dices, porque no se ha invertido en formación. Y por eso yo una de las frases que digo ahora mucho siempre, ya que fracasamos en hacer la revolución, ahora la revolución solamente se puede conseguir por medio de la formación, transformando primero la mentalidad de la gente, invirtiendo muchas horas en eso que estamos haciendo aquí hoy, y en charlas, en hacer formación con la gente, en darle educación, porque esa educación no se la da a la universidad a la gente. Y si no se la damos los partidos, ¿quién la va a dar? Y en los partidos, ya os digo yo, que mi experiencia por lo menos en 40 años, yo he fracasado. Porque de esos 40 hasta 25 dedicándome a la formación. Y mis alumnos me decían, no Javier, no me des más argumentos. Si lo que tú me dices, yo estoy de acuerdo contigo. Pero no me atrevo a aplaudirte o a votarlo, porque como eso no va en la línea de lo que dice el que hace las listas, me caigo de la lista. Y como para mí pesa más estar en la lista y seguir siendo concejalillo de mi pueblo, o alcalde, o diputado, o senador, pues eso tiene más importancia para mí que la ideología de la que te digo que estoy de acuerdo contigo. Pero no puedo votar lo que tú me dices porque me caigo de la lista. Pues entonces tenemos los partidos que tenemos, y no hablo solamente de Partido Socialista, hablo de la confusión que hay en Podemos, de la confusión que hay en Sumar, de la confusión que hay en cualquier partido que se diga más que está a la izquierda del PSOE. Es decir, no se invierte en formación. Porque los dirigentes, bueno, o los de centro ya ni os lo digo. ¿Cuál es el programa político para votar un partido nuevo? Pues un tío guapo que está en pelotas. ¿Cómo? Sí, ese es el elemento de llamada. O uno que tiene una coleta de puta madre. ¿Pero cómo? Y que dice que no hay derechas ni de izquierdas. ¿Pero el programa político cuál es? Bueno, vamos a montar una cosa nueva, Sumar, una coalición. Y dice, y la va a liderar la Yolanda, que es la tal. ¿Y el programa? Bueno, ya hablaremos. ¿Y el programa? No lo hablaremos. Y no hacen programa. Y solamente hacen el programa 4 cosas cuando hay que presentarse a las elecciones. Pero montan un partido sin cimientos. ¿Qué son los cimientos? La ideología. Yo siempre me acuerdo cuando estábamos de novios, muchos de los que estamos aquí para montar Aires, decimos, oye, hemos estado un año entero festejando para hablar solo de qué nos une. ¿Qué piensas en la política pública de sanidad, de educación, de defensa, de tal, de cual? Y cuando hemos estado de acuerdo en la base del para qué, entonces hemos dicho, vale, ¿qué tal si montamos una organización que defienda esto? Pero para defender el qué, primero el qué. Y después ya montaremos una organización, ¿no? No, aquí se montan las organizaciones en función de una persona y el para qué es lo que menos importa. Con lo cual, con la misma fuerza con la que suben, bajan. ¿Por qué tienen fuerza cuando suben? Porque los medios de comunicación que le facilitan visibilidad a gente así, que son ídolos con los pies de barro, que saben que igual que suben, mañana caen. ¿Cuánto tiempo duró la ilusión de Podemos? 4 días. ¿Sí? ¿Y ahora qué perspectiva le dan a Podemos? 4 diputados. Hostia, cuando habían estado, ¿no? de segunda fuerza. Pero esto cómo se puede subir y bajar tan de golpe. ¿Cómo los restos de la URSS, ahora hay partidos de la derecha gobernando y de ultraderecha? Pues porque se hizo muy mal en los temas de formación. O por lo menos esa es
yo que me he dedicado a este negociado, esta es mi conclusión, de que si dedicáramos los millones, no, porque no los tenemos, los millones que dedican a los think tanks estadounidenses a hacer libros, a hacer, ¿cómo se llama el FAES? Hacer fundaciones como las del PP, es decir, a generar centros de formación que generan ideas continuamente para su ideología, pues su ideología crecería. Como nosotros no tenemos ningún centro de formación, ninguna fundación, si no decirme alguna, desde la izquierda que esté haciendo esto, pues somos los cuatro francotiradores que sacamos un librillo de vez en cuando y aprovechamos por la ideología. Bueno, hubo una frase en los años 80 que hizo fortuna, que venía a decir algo así como que la izquierda había pasado de la ideología a la gastronomía. Sí. Y fue así. Si eso le unes palabras, ¿verdad? Claro. Si eso le unes la frase de Lenin, que dijo que las revoluciones solamente son posibles cuando los obreros no tienen más que perder, no tienen más miedo que perder que sus cadenas. Pero cuando el obrero se aburguesa y tiene que pagar la letra del coche, la hipoteca y la no sé cuánto y la segunda residencia, pues a partir de aquí ya tiene cosas que perder. Y ahora el sábado o el domingo, que es la manifestación, oye, que vaya otro. Yo quería preguntar, a ver, Un poquito más fuerte, Enrique. noto como un cierto descontento, ¿no? Tuyo, una sensación de un cierto fracaso en cuanto a formar a todas las generaciones con los valores de la izquierda. Sin embargo, bueno, como estuviste dentro de la policía y llegaste a ser un mando y a montar un sindicato de mandos, etc., pues me pregunto si ahí tuviste que quitar algo más de esto. Te voy a poner un pequeñísimo ejemplo muy breve. Recuerdo en 2011, estuve en la Puerta del Sol algunas veces, unas cuantas veces, participando en las asambleas de aquel movimiento de los indignados, y recuerdo que vinieron un día, una noche, porque ahí se era de noche, llegaron unos agentes, unos pitufos, unos agentes municipales de Madrid, a dar su opinión de que estaban a favor del pueblo, que ahí se expresaba, y pues, plantear una serie de inquietudes, primero su cercanía, a las tablas reivindicativas de lo que se planteaba entonces, y luego también a exponer algunos de los problemas que ellos percibían como agentes del orden, ¿no? Bueno, en fin, pues ahí se notaba que hay agentes, tú has sido un bicho raro en su día, cuando empezaste en esta profesión, pero han pasado ya unas cuantas décadas, y tú que eres parte de ese movimiento de cambio, preguntarte, ¿en qué medida ha cambiado la policía? No tanto a nivel institucional, sino en cuanto a los recursos humanos que la constituyen. O sea, han cambiado los y las agentes policías, han cambiado. Hay ahora más agentes de izquierdas, o al menos que no sean de derecha o de ultraderecha. Gracias, Javier. Sí, la respuesta es esa cosa que tú intuías al final. Es decir, hay policías de izquierdas en los cuerpos policiales. Mira, te diría que en la mayoría, si hay un 1%, igual exagero, como mucho. Pero yo me acuerdo que aquí, Barrera, en el Cuerpo Nacional de Policía, y Modesto García, en Madrid, en el Cuerpo Nacional de Policía, y después el Cabo Rosa y el Sargento Morata, en la Guardia Civil, con los que yo ayudé a formar los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía y los sindicatos de la Guardia Civil, estos estaban militando en el PC y en el PSOE. Entonces eran gente que se creía la ideología y hicieron lo mismo que yo hice cuando me metí en el 80. Oye, voy a transformar la policía desde dentro para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, un servicio más democrático, ¿sí? Pero la inmensa mayoría entran por tradición, entran porque sus padres ya eran de la Guardia Civil y tienen cierta facilidad, porque su familia siempre era, o igual que los militares, ¿sí? Y hay gente que viene ya con un sesgo ideológico muy conservador, muy de derecha, ¿sí? Por eso ahora el sindicato mayoritario de toda la policía es el sindicato este que va con los desocupas, no me acuerdo ahora cómo se llama, es un sindicato de Vox, ¿sí? Porque está en la tradición de la policía el uso de la fuerza, y el uso de la fuerza, cuanto más descontrolado
sea por parte del poder político, más les satisface a ellos. Porque la brutalidad es parte de la forma consustancial de ser una persona ideológicamente de derechas. La fuerza, la imposición. ¿Os acordáis de, ahora que lo estaban dando estos días por la tele, lo veía, el rector de la Universidad de Salamanca, que dijo aquello de, que le dijo el Viana Astray, le dijo aquello de muera la cultura, no, muera la cultura, o abajo la inteligencia y viva la muerte, ¿no? Algo así. Bueno, pues lo mismo. Es decir, esta gente ha invertido siempre en desideologizar, es desculturalizar. Es la cultura, ¿se acordaron de los tiempos de la guerra civil? O ahora en los tiempos de la transición, la cultura siempre ha ido ligada a la izquierda. Y la derecha no se ha preocupado mucho de los temas de cultura. Entonces, hay gente, muy poquitos, que hemos conseguido, ¿cuál ha sido el éxito? Que creo que nos podemos arrogar los que entramos en la primera promoción de ayuntamientos democráticos en el 80 y que en el 2010 dijimos, oye, 2000 ya empezamos a decir, oye, parece que ya lo hemos conseguido. Hemos acabado con los comportamientos fascistas dentro de la policía. Comportamientos de cara a los ciudadanos. No que ellos sigan rezando a su Dios Abascal, ellos siguen pensando así, pero ya para no jugarse el puesto de trabajo, porque saben que hemos llegado mandos policiales arriba, que somos radicalmente demócratas, y que si se pasan un pelo, le meteremos, como les hemos metido, expediente disciplinario y iremos a cargárnoslos a los policías, ¿sí? Porque se han pasado en el uso de la fuerza con el ciudadano. Entonces, para cubrirse las espaldas y para poder seguir ascendiendo en el escalafón, procuran no tener expediente y se comportan de forma conforme al reglamento, respetando las leyes, ¿sí? Pero no porque crean profundamente, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es lo mayoritario ahora que está de moda? ¿Cuál es lo mayoritario en la judicatura? Hoy que todavía no se han jubilado los jueces que se formaron para defender el orden de Franco. Los jueces más viejetes, que le dejan jubilarse hasta los 70 o 70 y pico. Son gente que juró fidelidad al movimiento nacional y a defender el orden constitucional de Franco. Bueno, pues esta gente después ha tenido que hacer sentencias democráticas, pero a veces no, ¿verdad? Sobre todo en temas feministas. No estoy de acuerdo. A veces... No estoy de acuerdo. ¿No? No, en absoluto. No estoy de acuerdo. Adelante. Porque fíjate, ya no quiero hablar de esto hoy aquí, pero no estoy de acuerdo porque... ¿Sabes qué pasa? Que noto cierta... Yo soy feminista y mujer. Y como soy feminista, me siento traicionada por la izquierda totalmente. Y por eso la izquierda es una de las causas por las que pierde voto a chorro, porque de la derecha una no espera nada, pero de la izquierda esperaba por lo menos que no nos vendieran, ¿no? Y una vez tras otra, ley tras ley y tema tras ley, como feministas estamos fuera. Las feministas no tenemos hoy a quién votar. Te voy a explicar por qué. Porque resulta que la derecha niega, por ejemplo, la violencia de género, cierto, pero es que la izquierda está negando la existencia de la mujer en sí misma, porque te dice que un señor que se pinta las uñas ya es una tía si lo quiere decir. Entonces, ¿qué es peor? ¿Negar la violencia de género o el hecho de la existencia de las mujeres en sí mismo? Cero autocrítica por parte de la izquierda. ¿Qué es peor? No tener tus políticas conservadoras de toda la vida, de la derecha y demás, o salir con un cartel que dice desde el sindicalismo que la prostitución es un trabajo. Eso lo tenemos que ver nosotras. Yo siempre he estado en el mismo sitio. Tú me has criado a mí ideológicamente, tú sabes que yo no tengo nada de derecha. Pero eso es una traición. Y hay cero autocrítica por parte de la izquierda en el tema de las mujeres. De hecho, cuando tú vas con tu tema feminista, y yo jamás he estado en Podemos ni en las asambleas de Podemos, pero mis compañeras de militancia sí que han estado. Y siempre nos comentaban que las asambleas que comentabas tú, cuando alguien levantaba la mano a una mujer y quería hablar del feminismo, le decían eso para otro día. ¿Eso para? Para otra parte. Como decían tus compañeros de la policía, de los megafones, eso es de segunda, ¿no? Y eso pasa hoy. Y con los jueces hemos llegado a un punto en esta neoderecha que tal y en todo esto de querer demostrar que yo, como soy del turno de oficio de violencia de género, y te puedo asegurar que cuando me toca, y esto lo he explicado siempre, una jueza joven y una fiscal joven me echo a temblar. Porque chicas, porque están mucho más condicionadas que un señor de 80 años que le importa de un huevo la medida de control que van a poner, porque nadie le va a cuestionar. O sea, a un juez mayor
nadie te va a cuestionar una sentencia sobre violencia de género diciendo que ha querido favorecer a la mujer. Nadie se lo va a cuestionar, el tío no tiene ninguna presión, pone las medidas que quiere y se ha acabado. Pero sin embargo, a una jueza joven o a una fiscal joven, ellas mismas se condicionan de tal manera que son mucho más, se lo miran mucho más a la hora de poner una orden de alejamiento, porque por encima de cualquier cosa está demostrar que ellas son más profesionales si cabe y que no favorecen a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y eso no hay nadie, no se está valorando desde la izquierda, porque la izquierda llega un momento, lo que se dice es de la izquierda, porque yo la verdad no la veo muchas veces, la izquierda dice, tienes que apoyarme porque si no viene la derecha. Bueno, ¿pero tú vas a hacer algo o tengo que apoyarte con todas tus mierdas como las que hemos visto hoy? No, tienes que apoyarme con todas mis mierdas porque si no viene la derecha. Pues no. Y entonces hay un montón de gente que no es que se haya vuelto fascista, es que ya no vas a ningún lado, ya no vas a ningún sitio. Y yo lo que entiendo es que toda esa ideologización de la transición, todo eso que hacíamos nosotros, todo ese estudio y todo ese tal, ahora en los partidos, que ya no son partidos, y esto tú lo sabes perfectamente, simplemente son maquinarias electorales, pues no se premia. El que tiene ideología se va a la calle, tío. Eso no. Entonces, claro, pues tú dices, bueno, que la derecha no tiene ideología, la derecha tiene su ideología, la del talonario, porque además es la suya. Pero nosotros, que solo tenemos la ideología de las políticas, y tú te presentas en un partido político, como nuestro ex partido político, con ideas, y te dicen, ahí está la puerta. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso es un tema que la izquierda también debería abordar, que es la partidocracia y la culpa que tiene la partidocracia en esta nueva oleada de la derecha, sobre todo en la gente más joven. ¿No? Sí, no, estoy de acuerdo contigo, no te sale porque estoy de acuerdo contigo, pero el tema era, en la policía se puede hacer transformaciones. Tú además que me decías que estás opositando ahora, tienes que tener esas cosas claras. Imprescindible que haya gente que se dedique a purificar, a quitar las mierdas internas, ¿sí? Porque la tendencia natural es irse a la derecha. Entonces, gente que nos dediquemos a esto. Pero solamente hace un año, está en la prensa, solamente un año os recuerdo que el comisario principal de la UDICO ha sido detenido porque se había hecho rico, ¿sí? Con las mordidas de las drogas, y le habían sacado un tabique entero en su casa con millonadas de las comisiones de cobrada. O sea, el jefe principal de la lucha contra el tráfico de drogas a nivel central en Madrid, detenido. Y el jefe central de la lucha contra la droga en la Guardia Civil, detenido. Los dos. El año pasado. ¿Vale? Entonces, ahora ya no hablo de ideología, pero obviamente eso es consustancial. El egoísmo es consustancial con ser de derecha. Y si además el egoísmo es el hacer delincuencia para enriquecerte, perjudicando más a la sociedad, ya más, ¿no? Aunque el tipo esos tipos no hayan militado nunca en el PP o en Vox o en tal. Pero fíjate que cuando gobierna el PP, acordaros el tema de la Gürtel y acordaros el tema de la mafia policial, los jefes principales del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid no digo Madrid capital, en toda España, sitios en Madrid, y en la Guardia Civil, eran los que colaboraban con la Gürtel. Eran los que escondían a la Gürtel, eran los que intentaron cargarse al tesorero del PP para que no aportara las pruebas. Eran los que le pusieron los espías por medio del chofer al tesorero del PP. Es decir, son los que además después fabricaban casos contra la gente de izquierda para intentar que sus partidos no subieran. Es decir, los que están en las cúpulas de los principales cuerpos policiales son gente que llevan ya muchísimos años y que se formaron y practican una ideología absolutamente conservadora y en esos casos corrupta. Y hay que tener muchísimo cuidado con ello, porque cuando lo quieres denunciar desde dentro, como ha sido mi caso, te tienes que cuidar las espaldas con los policías que están dentro, porque nos vas a joder el pan de nuestros hijos. Te lo dicen así, me cuento como... ¿Qué te dicen los policías? Si los políticos roban, ¿por qué no van a robar nosotros? Así, ya tienen la excusa. O sea, si mi ministro de Obras Públicas roba,
Yo que soy un pringado policía que está cobrando 3.000 euros como jefazo, está cobrando 3.000 euros al mes, no voy a robar yo. Si viene alguien, uno de las drogas, a decirme que ese día no ponga servicio en el puerto de pasajeros. Y solamente tengo que hacer eso, yo no tengo que implicarme más que no pongo servicio. Y por eso me cae una morterada. Y además él reparte entre otros. Bueno, pues acabar con eso. El que está dentro no tiene que ser un sérpico, tiene que ser una legión de sérpicos. Es muy difícil. La tendencia natural, cuando la policía no tiene quien le vigile, es la corrupción. Yo he sido partidario, y tengo un montón de artículos hechos, sobre la unificación policial. Decía, oye, hay un sistema de educación y solamente hay un cuerpo de enseñantes. Hay un sistema de sanidad y hay un cuerpo de sanitario. Y hay un sistema judicial y hay un cuerpo de judicatura. ¿Por qué tiene que haber 4 cuerpos policiales? Y yo siempre me he negado, he dicho, unificación policial. Bueno, pues ahora ya no lo digo, No estoy defendiendo lo contrario, pero tengo mis grandes dudas, porque, claro, ¿qué hace un juez cuando tiene dudas de que un mozo de escuadra en la dirección está robando? Se lo carga la Guardia Civil. Y cuando tiene dudas de que los policías nacionales están implicados en los puticlubs del Castells Defense, ¿qué hace? Se lo carga a los mozos de escuadra. Es decir, se lo encarga a otra policía. La única forma de controlar el poder de la policía es que haya otra policía que lo mande un juez. Es decir, que igual la diversificación policial al final no está tan mal. Sin embargo, antes hablabas de la jibarización, ¿no? La atomización. Pero justamente, ¿cuántos municipios tiene España? Cerca de 9.000, ¿no? ¿Cuántos municipios tiene España? 8.000 y pico. 8.000 y pico, cerca de 9.000. Entonces, vale, bueno, no sé si hay 9.000 cuerpos de policía local. Me imagino que solo los que son más de 5.000 habitantes. Pero vamos, pues igual hay 500, ¿no? Sí, 500, 4.000, 5.000, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, ahí se presta bastante ahí sí. Se presta especialmente, ¿no? La corrupción a nivel local. Recuerdo los tiempos de más escándalos de corrupción del PP eran a nivel municipal, donde saltaban más, no solamente del PP, también de otros partidos, pero bueno, especialmente me llamaron la atención los del PP en su día, y me dio la sensación de que a nivel municipal es donde más se presta la estructura política a la corrupción. ¿Y la policía también es así? Es mi pregunta. También en las policías locales se prestan más a la corrupción. ¿Qué te parece? Sí, desde toda mi experiencia. Depende del nivel de formación, de integridad y de ideología, pero quiero decirlo otra vez, que tenga el policía. Si el policía es un pragmático y ha escalado dentro del cuerpo policial, haciéndole la pelota a su jefe o haciéndole la pelota a los políticos, pues cuando le viene el alcalde de Sabadell, lo digo porque como salió en los periódicos, cuando le viene el alcalde de Sabadell, hablo de Bustos, y le dice al Miguel, que era un policía de Hospitalet que acabó siendo jefe de policía de Sabadell, le dice, Miguel, quítame estas multas. No me puedes quitar, no, quítame estas multas. De mi mujer, de mía, no sé, y le quitan las multas. Por eso al final, los sindicatos o la gente que estamos dentro, que estamos luchando contra la corrupción, lo filtra a la prensa y acaba cayendo, y en la cárcel, el alcalde y fuera del jefe de policía, el jefe de policía. Es decir, existen las alcaldadas. Claro, es decir, políticos que se piensan que como les ha elegido el pueblo, eso implica infringir la ley porque ya son alcaldes, y entonces te piden alcaldadas. Y a mí me han pedido así de alcaldadas, porque yo he estado en varios municipios diferentes, he estado en 3 municipios. Y en los 3 municipios he tenido peticiones de mis políticos pidiéndome alcaldadas, es decir, pidiéndome que hiciera cosas ilegales. Y yo, como ya había pegado muchos tiros, tenía mucha mano izquierda, y ya había hecho libros de comunicación y tal, pues les daba la vuelta, ¿no? Entonces cuando te venía borracho, y con su señorita de compañía circunstancial, el teniente alcalde de Seguridad Ciudadana, no tiene el municipio, a decir, oye, que se me ha llevado el coche de la grúa, que me lo devolváis. Y entonces el poli de allí llamaba, yo que era el jefe de servicio, jefe, que tengo aquí al concejal que dice que le devuelva el coche. Y digo, no te preocupes, ya voy yo. Y entonces ibas allí y le decías al concejal, vete conmigo, oye, estás trompa, ¿vale? Estás montando el espectáculo, aquí hay un montón de gente. Y esto mañana puede salir en la prensa, ¿vale? O sea, no seas tonto, no te juegas tu carrera política por esto. Si quieres, que no te va bien, yo te pago la multa, pero no montes más el espectáculo. El poli no te va a devolver el coche porque yo no voy a hacer ilegalidades, porque me estoy jugando mi puesto de trabajo, ¿entiendes? Y no me comprometa más a la policía. Vale. Al final, pagaba la multa a él, entre otras cosas, me cobraba el doble que yo.
se iba, no avergonzado, cabreado conmigo y después me la guardaba. Y si podía, me jodía. Eso me lo he encontrado aquí, me lo he encontrado en Mollet, me lo he encontrado en Pallellá, me lo he encontrado en los 3 sitios que he estado. Me he encontrado siempre políticos que son muy ignorantes y que tienen una moral muy flex y te vienen a pedir favores personales que son ilegalidades. Y tú como profesional tienes que decirle no. Y tienes que decírselo con elegancia. Y cuando te viene toda una consellera, que acabó siendo consellera, toda una consellera de la Generalitat, a decirte, oye, que mañana viene el Jordi Pujol a nuestro municipio y ahí hay un indigente que duerme bajo del puente, límpiamelo, que mañana no esté. Fíjate qué tontería estoy diciendo, Y claro, tú dices, y a las 8 de la mañana está allí los dumper, la pegada de obra y todo el mundo para echar al indigente. Y tú dices, aquí nadie toca nada. Hablas con el indigente y dices, ¿qué tal? Sí, llevo 10 años viviendo aquí y estoy censado. ¿Cómo? Y tengo un huertecito y aquí tengo mi gallina y tengo y tal. Y dice, pero esta alcaldesa no sabe cómo funciona la ley o qué. Es decir, si una persona está censada, solamente lo puedes echar de allí con una orden judicial. Es su domicilio. Haga usted una denuncia, si quiere yo le ayudo a hacerla, la llevamos al juzgado y el día que el juzgado le diga arrójese a ese señor de ahí, iremos con el dumper, con la brigada de obra, quitaremos todo el huertecito y la gallina y lo sacaremos. Pero porque mañana viene el Jordi Pujol, oiga, no. Y no tienes que decirle a ella, y entiende, señora alcaldesa, que tiene su posición al ayuntamiento, que está el Partido Comunista, que están los del PP, que están los de tal. Y si estos se enteran mañana, tú en las próximas elecciones tienes un problema, porque has hecho prevaricación. Me has dado una orden injusta que yo además no voy a cumplir. Obviamente se acabó mi contrato. Pero eso lo tienes que asumir. O sea, cuando tú haces esto, luchar contra la corrupción tan tonta como esta que estoy diciendo, es decir, no, esto igual se puede hacer dentro de 10 días o de 20 días, cuando lo diga el juez. Ahora porque tú lo digas, no. Porque mañana venga Jordi Pujol y quieras que esté la carretera limpia, por esto no se puede hacer. No lo voy a hacer y no voy a permitir que lo haga ningún policía. Pues automáticamente tienes un enemigo. Y tú tienes que asumir las consecuencias. Queda tiempo para alguna pregunta más si alguien quiere hacer algo y si no nos despedimos. Pues... Aquí tenemos por ahora. Bueno, adelante. Hola. ¿Se me oye? Sí. Sí, la pregunta, aparte que estamos hablando del tema de un policía y tal, estamos hablando también un poco de la transformación de la sociedad. ¿De la? La transformación de la sociedad. Y hay una cosa que a mí me está chocando porque llevamos ya más de 100 años desde la Revolución de Octubre del 17. Y todo el mundo insiste que el mundo hay que cambiarlo, como si hace 100 años el mundo no cambió. El mundo cambió hace 100 años. Y el mundo que nos enfrentamos hoy en día no es el de hace 100 años. Pero ideológicamente hablando, que a lo mejor puede ser parte de ese problema, tenemos, dijéramos, el reloj parado en el siglo XX, a principios del siglo XX. Y no nos damos cuenta de que el mundo ha cambiado mucho más de lo que nos imaginamos. Y a lo mejor esa es parte del problema de la apatía de la sociedad, porque los jóvenes de hoy en día no saben, no entienden nada de lo que era el siglo pasado, porque a mí me choca mucho cuando hablo a veces de las cosas y me sale esa referencia de decir, claro, que en el siglo pasado, y yo me acuerdo que en el siglo pasado, cuando yo decía el siglo pasado era el siglo XIX, hablábamos de cuando la gente iba a caballo, en burro y todas esas cosas. Y es que en el fondo, en este siglo, estamos igual. Es decir, para nosotros, no para nosotros, para nuestros jóvenes, nosotros somos los que íbamos en un burro y íbamos con velas y íbamos con una mentalidad arcaica. Y eso es a lo mejor parte del desenfoque que tenemos, porque seguimos pensando con mentalidad del siglo pasado, pero el siglo pasado ya no existe, el mundo ha cambiado. Y eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ya no es lo mismo que antes? ¿Qué se ha transformado? Hablamos, por ejemplo, del tema de la policía, por ejemplo.
¿Qué cosas han cambiado? Por ejemplo, una noticia que yo oí el otro día es que se está planteando en China poner la administración pública con inteligencia artificial, es decir, mandar a los funcionarios a casa. ¿Y qué pasa cuando es una máquina la que procesa? Una máquina no se puede sobornar, a menos que la programe para hacer no sobornada. Eso es lo que nos tenemos que empezar un poco a replantear, que el mundo que tenemos, no ahora, sino que vamos a tener en el futuro, no tiene nada que ver con el mundo que hemos dejado atrás. Y eso es una cosa que nos tenemos que replantear seriamente. Porque yo creo que ahí es donde vamos todos. Porque si te das cuenta, la mayoría de la gente que estamos defendiendo digamos, la tradición de la izquierda somos todos mayores. Tenemos ya una edad. No hay gente joven. ¿Por qué? Porque no piensan igual que nosotros. ¿Qué es lo que piensan? ¿En qué piensan los jóvenes? ¿Qué es lo que desean? ¿Qué es lo que quieren? Y yo ahí veo que hay un desencuentro importante. No se puede perder el pasado. A mí me parece magnífica la idea esta de libros que tendríamos que hacer muchos más libros de este tipo para que quede constancia de lo que fue. Pero al mismo tiempo tenemos que plantearnos que no se puede vivir. La gente que vive el pasado es porque no tiene futuro. Tenemos que tener pasado, tenemos que reconocerlo, pero no podemos quedarnos apalancados en el pasado con las ideas, con las actitudes, con las acciones. Seguimos pensando en una huelga general, revolucionaria, seguimos pensando en manifestaciones, y a lo mejor eso ya no funciona, eso no sirve para nada. Estamos perdiendo el tiempo en cosas que a nosotros nos parecen importantes, pero al resto del mundo nos importa un pimiento. Y eso creo que es una parte importante de la reflexión que tenemos que hacer y aumentar la comunicación con la gente joven, con los que tienen de 25 años para abajo, que con eso nos sintonizamos ni a tortos. Gracias. Estoy de acuerdo contigo, Manuel, no hay prácticamente preguntas, solamente ampliar tu sentimiento. La transformación de la sociedad, ¿por qué está haciendo tan difícil o por qué vamos para atrás? Yo cuando hice mi primer libro hablando de política, en Derecha e Izquierda, diferencias políticas fundamentales, 2008, ponía una metáfora. La democracia o la transformación social es como un tándem, una bicicleta, un tándem largo, en la que vamos todos pedaleando en una cuesta arriba. El día que dejamos de pedalear no nos quedamos donde estamos, vamos para atrás. Y eso es lo que ha pasado. Y cuando hemos estado multiactivistas, como yo decía antes, con ilusión por transformar la sociedad en la transición, pues hemos transformado muchas cosas, ¿sí? Y hemos pasado de estar en la cola del mundo a, reconozcámoslo, somos la cuarta potencia, según los estándares internacionales, somos la cuarta potencia europea económica y la 14 del mundo. Eso implica cierto estado o cierto aburguesamiento o ciertas comodidades o cierto nivel de vida de un porcentaje amplio de los trabajadores. ¿Y eso qué implica? Pues menos compromiso social a la hora de ir a la calle. Y desde el COVID para aquí, pues nos hemos acostumbrado a que haya listas de espera que están produciendo muertes como en Andalucía, porque las mamografías no se dan los resultados a tiempo. Pero o que llames y tú ya sabes que tienes algo y no te va a ver un médico hasta dentro de 3 meses. Nos hemos acostumbrado a eso. Yo no veo gente en la calle más que los sanitarios, que los hemos acompañado en manifestaciones, nosotros siempre hemos ido con ellos, tenemos nuestra pancarta solamente de sanidad, con los sanitarios, pero los sanitarios salen a la calle porque piden mejorar sus condiciones de trabajo y mejorar la atención que le dan al ciudadano, porque los recortes sociales que les hace, en este caso la Generalitat, porque depende de la autonomía, tiene menos sanitarios y tienen que atender a más gente con menos cantidad. Bueno, pues yo no veo a los usuarios en la calle pidiendo que se acaben las listas de espera. Vamos, pero José Antonio, que después hace siempre el resumen y pone las cantidades, y mide las calles y mide cuánta gente veníamos. Oye, en una manifestación por la sanidad pública en Cataluña en los últimos 10 años no hemos ido nunca más de 5.000 personas, y los padecemos todos. Y yo no estoy viendo a los jóvenes en la calle porque se suben las matrículas universitarias. Ahora acaban de hacer una manifestación en Madrid, la semana pasada, contra el aumento de las cuotas universitarias. Pero en Cataluña yo no he visto a los jóvenes pidiendo que se rebajen las cuotas de la universidad para que puedan estudiar los hijos de los obreros. O sea, pues esto ya lo hicimos nosotros en su momento. Para ellos, como se lo pagamos los papás, pues entonces, bueno, si papá lo paga, ya pedirá un crédito. Bueno, pues nuestros jóvenes, incluye a mis hijos,
no salen a la calle. Yo también tengo hijos, y si ¿No? analizo estas cosas. No, espera, anda. Es decir, yo creo que es porque nos hemos acomodado todos. Y hay padres que seguimos saliendo a la calle, y hay otros padres que ya no salen a la calle, y muchos de nuestros hijos ya no salen a la calle, porque se lo hemos dado todo. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con la educación. Vuelvo a lo de antes. Ahora, Perdonadme, que yo andaba. aquí, pero es que ya no puedo evitar intervenir. Claro que sí. Estoy muy de acuerdo con él. Yo soy del 67, o sea que también tengo 2 edades ya. Estoy muy de acuerdo con él. Hemos desconectado de los jóvenes. No, sí, yo creo que ya me oís. No atienden ni a derechas ni a izquierdas los que están en la calle de verdad. No atienden. Yo también tengo 2 hijos de Verdún. Yo no soy de Verdún, pero los fui a parir allí. Y siguen en Verdún y siguen en la calle. Y siguen luchando por las matrículas, siguen luchando por la vivienda. Sí, yo me he tenido que ir a 140 kilómetros y vengo cada día a trabajar. Yo no puedo vivir en mi ciudad. Mis hijos están luchando para que se pueda seguir viviendo en la ciudad. O sea, no denostéis tanto a los jóvenes, porque es que parece que nos hemos quedado defendiendo lo de la transición, que fue una porquería, no fue una transición, no lo fue, porque si no, no estaríamos hablando de que todavía hay que desfachizar a la policía, ya se hubiera hecho de repente, todos fuera y a la calle, otros nuevos, ya está. O sea, no hubo transición. Eso para empezar. Y nos pasamos, llevamos no sé cuántos años diciendo que es que nosotros salíamos a la calle, nosotros hicimos, contra Franco, todos, no sé qué, no sé cuántos. Hostia, los jóvenes de ahora hacen mucho trabajo, no todos son hijos de burgueses. ¿Cuántos burgueses hay aquí? No sé cuántos están mis hijos. La gente está en la calle y no se les apoya y nos estamos endiosando los que tenemos ya para los 60, 70, diciendo que éramos los únicos que hemos sabido luchar. Un poquito de modestia y un poquito de empatía con la gente que lo está pasando muy mal y con gente que no tiene ni derecho a la vivienda. Que con 30 años tenga que estar compartiendo piso con 5 personas más. ¿Cómo quieres que voten a la izquierda? ¿A qué izquierda, por cierto? Porque yo no sé, no. Yo no niego que haya izquierda y derecha, no me meto en esa historia ya. Pero partidos de izquierda no hay en este país. De lo que yo entiendo que es ser de izquierdas. Y me jode mucho que se diga, es que los jóvenes, es que los jóvenes, que los jóvenes. Pues los jóvenes están ahí y hay que ayudarles. Y no solo votan a Vox. Perdonad, que esto no puedo Oye, yo, disculpa si he generalizado y puedes haber entendido que todos los jóvenes, obviamente en las últimas manifestaciones que hemos ido saliendo, algunos jóvenes hay, pero siempre los puretas nos quejamos siempre de que hay muy pocos jóvenes. Claro que hay jóvenes, pero muy pocos, muy poquitos. Y digo, ¿en qué se notaría de verdad que los jóvenes están en la calle? En los resultados, en aquello que yo decía, siguen habiendo recortes de la Generalitat o de cualquiera de las autonomías en España. En educación, ¿están más caras las matrículas ahora que antes? Sí, pues eso quiere decir que la lucha no está siendo lo suficientemente fuerte. Porque cuando el político transforma la política es cuando lo pone en los presupuestos generales del Estado. Da más dinero para educación, da más dinero para la sanidad, da más dinero para servicios sociales. Eso quiere decir que la movilización en la calle ha sido exitosa. Mientras la movilización en la calle no es muy numerosa, ellos siguen haciendo recortes en estas cosas. Aunque haya jóvenes que se lo ocurren y salgan a la calle, por supuesto. Yo sigo viendo jóvenes en la calle, pero muy poquito. Es decir, que hay jóvenes jubilados. Sí. Los de medio no están. Sí, pero que a lo que yo me refería es que son la minoría, o por no decirlo así, no son tantos como a nosotros nos gustaría. Y lo de la transición, yo creo que no toca discutirlo aquí ahora, pero obviamente si la transición no teníamos, me imagino que nadie defenderá eso, la transición no teníamos, como se suele llamar, o llamamos en los politólogos, salario indirecto. Es decir, tienes la sanidad gratuita, tienes la educación básica gratuita, tienes servicios sociales o asistenciales prácticamente gratuitos. ¿Eso cuándo se ha conseguido? Cuando estábamos todos en la calle, los jóvenes, los viejos y todo el mundo. Y lo conseguimos en la transición. Y el Rey Luc fue el que hizo la sanidad universal. Y la educación gratuita se consiguió cuando se consiguió. Por más que haya gente que sigamos diciendo, oye, pero la transición no fue todo lo modélica que algunos dicen. Claro que no, porque nos tuvimos que tragar, como yo he dicho aquí al principio de la intervención, las 4 patas del franquismo. Nos tragamos los militares, nos tragamos los policías, nos tragamos la judicatura y nos tragamos los curas. Claro, sí, bien, sí, pero aún así, se hicieron transformaciones, sí, pero con esas transformaciones de la transición que no ha satisfecho a todo el mundo,
hay gente que ya se ha acomodado. Y ya las movilizaciones en la calle, cuando hacemos servicios, manifestaciones por políticas públicas, somos muy pocos. Ya no digo solamente jóvenes. Pido que entendáis que hablando por los jóvenes que yo conozco muchísimos, y todos son de nuevo barrio, todos. Ahí estás hablando del sitio que más movilización hay, es la de Cataluña. Totalmente. Conozco nuevo barrio muchísimo. Toda mi familia está allí. Lo sé, lo has dicho antes. El sistema para estos jóvenes sois vosotros. Sí, sí. El régimen sois vosotros. Somos nosotros. Ya está, ahí lo dejo. Es que es así. Sí. Y nos estamos perdiendo. Sí, algunos a nuestro pesar, ¿eh? Yo en la universidad o en los sitios donde he tenido que dar clases, estas cosas las digo allí también, ¿eh? Y después me salen las autoridades académicas y dicen, Javier, me han dicho que has dicho esto en la clase. Coño, que tu clase es comunicación, ¿eh? Que no es política. Vale. Oye, que tu clase es liderazgo, que no es política. Vale. Es decir, tú educas también hasta donde te dejan. Pero si los profes están acomodados, pues los profes no educan. Y si no educan, los jóvenes difícilmente, si no recurren a la autoeducación, podrán ser lo activos que nos gustaría a los demás que fueran. Bueno, ya llevamos casi 2 horas de cháchara. Yo creo que ya lo que toca es el libro y ya otra vez el resumen. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias a todos, muchas gracias al editor, muchas gracias al topo. Es que hay un dedito perdón. hace un buen rato. Pues. No, es 2 minutos. Bueno, solo 2 minutos por hablar. Es verdad que yo he vivido con Xavi muchas de esas transiciones y con Nuria también estoy muy de acuerdo. No tenemos a quién votar, estamos súper huérfanos. Desafortunadamente hay 4 abuelitos cebolletas y yo y alguna que otro que nos organizamos en una especie de partido, organización, lamento, donde sí que podemos hablar y no nos apedrean, pero es verdad, yo fui consejera nacional del PSC y no podías hablar, y cuando hablabas tenías el mensaje y te llamaban al orden. O sea, eso está pasando ahora. Sí que es verdad que los jóvenes no tienen un referente porque la izquierda no existe y lo que ha hecho es un montón de gente, perdonadme, pero yo soy nacida en Colombia y yo he visto cómo poco a poco se ha ido incrementando la pereza por las facilidades en muchas cosas que ha dado el estado de bienestar. Y yo tengo una empresa, mi marido tiene una empresa de obreros, ¿no? Los obreros son extranjeros porque es que estos jóvenes, incluido mi hijo que nació aquí y tal, está de baja tal, o sea, encontraron la manera de que el sistema les favorezca muchas cosas, y obviamente que hay jóvenes que luchen como los tuyos, y ojalá que, mira, yo tengo uno de una luchadora nata y el mío tiene fiebre y no va a trabajar, cosa que nosotros era como, uy, una cosa terrible, no te enseñaban a eso. Pues nos hemos acomodado en un falso estado de bienestar, donde desafortunadamente no tenemos referentes políticos, y todo este libro y todas estas cosas que Javier ha intentado siempre por medio de la educación favorecer en todos los entornos, pues lamentablemente nos cortan la cabeza, porque si no hay dinero no hay publicidad, y si no hay publicidad no hay divulgación. Y pues así nos va, que es una pena que a día de hoy, con todo lo que ha pasado en el Partido Socialista de hoy, que es una vergüenza y tal, si mañana hay elecciones, ¿a quién votamos? Es muy triste. Gracias. De acuerdo, pues gracias a todos. Si alguien quiere que Javier le firme el libro, allí hay ejemplares, y espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros con estas conversaciones. Gracias. Muy bien, ha sido muy